El ingeniero tiene apagado su micrófono, no sé si está hablando y... Ah, perdón. Les decía que he estado perdiendo conectividad y si llego a perder conectividad, me esperen unos 5 minutos. Y luego, bueno, ahorita vamos a empezar un nuevo tema y que las solicitudes de revisión de los exámenes que tuvimos este martes se van a procesar lo más pronto posible. Hoy sí se me oye, ¿verdad? Sí, hoy sí. Vale. Menos mal que no habíamos empezado la clase. Entonces, hoy vamos a entrar con un tema que es básicamente de electrónica analógica, o sea, es como el primer tema de electrónica analógica que vamos a ver. No necesariamente siempre es un programa de electrónica analógica. Es muy importante y muy interesante y es el amplificador operacional. Entonces, el amplificador operacional es muy importante en muchas aplicaciones de la tecnología por las propiedades que tiene. Eh, de hecho, les voy a poner un ejemplo ahorita. ¿Sí? Imagínense un sensor, aunque esto es más del área de lo que les va a dar el ingeniero Hernández, pero imagínense un sensor de luz, ¿sí? Supónganse, esto no es así tal como se lo estoy diciendo por una sencilla razón, porque eh, son valores que estoy inventándome ahorita, pero la idea es la que quiero que tomen. Esta es luz, entonces este sensor traduce luz a un voltaje, ¿sí? Este valor aquí es el que yo les digo que me estoy inventando. Usualmente los sensores no dan valores tan altos, pero supónganse que aquí tuviéramos 5 voltios, supónganse, ¿verdad? Entonces, dirán ustedes que chivo, ¿verdad? Tenemos 5 voltios. Entonces, estos 5 voltios, eh, voy a conectar a estos 5 voltios un partidor de voltaje, ¿sí? Voy a conectar a estos 5 voltios un partidor de voltaje, ¿sí? Entonces, eh, tengo aquí una resistencia, por decir algo, de 10 ohmios, ¿sí? Y aquí tengo una de 100 ohmios, ¿sí? Por poner todo esto son valores que se me están ocurriendo, no es que sí vaya a ser un buen diseño. Entonces, ¿quién me dice cómo calcular el voltaje aquí? ¿Sí? ¿Quién me dice cómo calcular un voltaje aquí? O sea, ¿cuántos de estos 5 voltios estarían cayendo aquí? ¿Sí? Cualquier día hagamos el partidor de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Ah, una cosa, Javier, ¿me oye? Sí, No tengo ahorita visibilidad del chat. Si me hace el favor de sí, de ver las preguntas, por favor, sí, no se porque preocupe. así no tengo visibilidad del chat ahorita. Entonces cualquiera diría, de estos 5 voltios, hago el partidor de voltaje y esos son los voltios que voy a tener, pero no es así, porque en electrónica existe lo que se llama el efecto de carga, ¿sí? Si un sensor es así, que está recibiendo luz y el sensor, él solito está produciendo este voltaje, ¿sí? Estos 5 voltios. Entonces, en el momento en que ustedes le ponen estas resistencias, en ese momento en que ustedes conectan esas resistencias, este voltaje ya deja de ser 5 voltios. Ese voltaje tal vez cae a 2 voltios, cae a 1 voltio o cae a 3 voltios, pero no son 5 voltios, ¿sí? No lo son, ¿sí? No son 5 voltios. Entonces, estamos en un problema porque si yo necesito los 5 voltios para tener suficiente voltaje para todo lo que sigue, que se me caiga el voltaje
por este efecto de carga es crítico, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos, ¿qué es lo que se puede hacer para mantener el voltaje lo más estable posible? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Usualmente se pone un amplificador operacional, o no es lo único que se puede hacer, pero se puede poner un amplificador operacional. El amplificador operacional lo que va a garantizar es que siempre vamos a tener 5 voltios a la salida de ese sensor, ¿sí? Este es un ejemplo. Otro ejemplo es el caso de filtrado, que voy a tratar de arrancar el Tinkercad en unos minutos. Tal vez va a ser la primera vez que lo presente, aunque yo creo que la mayoría de ustedes tal vez ya curioseado con el Tinkercad, pero vamos a ver cómo el amplificador operacional se usa en aplicaciones de filtros, ¿sí? Filtros que eliminan ruido, que eliminan señales que están corrompiendo, perdón, que eliminan el ruido que está corrompiendo a las señales útiles que nosotros necesitamos. Entonces, el amplificador operacional definitivamente es muy útil. Estos amplificadores operacionales, del cual tenemos una imagen del circuito integrado acá, de uno de tantos modelos de amplificador operacional, no es, ya en estos tiempos se fabrican a microescala, o sea, para circuitos embebidos. Estos que están acá son como de una fabricación de hace décadas, pero que les puede servir a ustedes para algún proyecto. Hago esa aclaración, ¿sí? La mayoría de circuitos electrónicos, la mayoría de tarjetas que se usan en informática y todo, los circuitos integrados que nosotros conocíamos hace décadas ya son más pequeñitos, ¿sí? Y incluso la forma de soldarlos a la tarjeta es diferente. Pero lo importante es que haya una relación de que ustedes digan, lo que vamos a ver ahora es sea grande, sea chico, sea micro, es un circuito integrado, ¿sí? Este LM358 no es el único amplificador operacional. Este LM358 no es el único amplificador operacional posible. Hay varios tipos, varios números, varias marcas. Pero otra cosa importante es el pinout, ¿sí? El amplificador operacional, perdón, los circuitos integrados, ¿sí? Usualmente tienen una marca, ¿sí? ¿Sí? Tienen una marquita que le señala cuál es para el fabricante el pin 1, ¿sí? O tienen una muesca, esta muesca que está acá, ¿sí? Entonces, usualmente a la izquierda, en este caso, ¿verdad? A la izquierda de la muesca, ¿sí? Usualmente a la izquierda de la muesca empieza lo que para el fabricante es el pin 1, y eso es importante porque tener la referencia de dónde empieza la numeración y cómo continúa, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y luego aquí sigue 5, 6, 7, 8. En este caso, que es de 8 pines, aunque hay integrados de 16 pines, integrados de 24 pines. Pero esa referencia es importantísima porque tenemos la seguridad de conectar correctamente esos pines. Por ejemplo, si ustedes no tuvieran esa referencia y una fuente de voltaje, supongamos que la simbolizamos así, una fuente de voltaje, la conectamos creyendo que estamos conectándolo al pin para la fuente de voltaje, creyendo que este es el pin 8, ¿sí? Y conectamos esto así, ¿sí? Suponiendo que creemos que este es el pin 8, cuando realmente es el pin 4, porque no tenemos referencia, entonces podemos quemar, sencillamente podemos fundir, ¿sí? Este integrado. Lo podríamos fundir o podemos dañar, ¿sí? Una de dos, ¿sí? Podríamos dañar esta fuente, ¿sí? La podríamos dañar, o sea, la podríamos poner en peligro dependiendo de qué tipo de fuente sea, pues. Entonces eso es importante, ¿sí? En los circuitos integrados, cuando ustedes vean una muesquita así como esta, o una señal, una muesca así circular usualmente, ¿sí? Usualmente esa muesquita está a la par del pin 1, ¿sí?
y luego la numeración va en orden creciente, ¿sí? La numeración va en orden creciente. Digamos aquí es 4 y luego el siguiente aquí y en sentido antihorario. 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Otra cosa es, bueno, no, básicamente eso, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes vean eso, ¿verdad? Luego, aquí empezamos con la teoría, ¿sí? Este es un modelo básico, ¿sí? Este es un modelo básico del amplificador operacional. Lo vamos a poner aquí. Este es un modelo básico del amplificador operacional. El amplificador operacional se representa muchas veces con las palabras op-amp, así, ¿sí? O así más sencillo, ¿sí? De operational amplifier, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el amplificador operacional tiene usualmente dos terminales de entrada y los conecta, ¿sí? Los conecta una resistencia. Ahora, esa resistencia de entrada, ¿qué valor tiene? Ya lo vamos a ver. El amplificador operacional en su salida tiene este modelo. Esto es sumamente importante y es la primera vez que lo vamos a ver. Introdujimos un poquito lo que eran las fuentes dependientes de voltaje, ¿sí? Perdón, las fuentes dependientes, y aquí las vamos a ver, pero desde un punto de vista un poquito más práctico. Lo que representa esta fuente es que da un voltaje, o sea, la salida de esta fuente es un voltaje que es proporcional, ¿sí? A la diferencia, ¿sí? Al voltaje diferencial o resta de los voltajes 2 menos 1, ¿sí? Si ustedes se fijan, el voltaje V sub D tiene la polaridad positiva de este lado, lo cual quiere decir que este es como nuestro voltaje que va a estar en el minuendo, ¿sí? Y este menos indica que este voltaje va a estar en el sustraendo, de tal manera que BD, ¿sí? BD es igual a B2 menos B1. Pero en cualquier caso es la diferencia de dos voltajes la que va a controlar, ¿sí? La que va a controlar es el voltaje de salida de esta fuente, ¿sí? Entonces, supongamos que esto no es así, supongamos que A es la constante de proporcionalidad, vale 1000, ¿sí? Y supongamos que BD es igual a 1 milivoltio, ¿sí? O sea, la diferencia de esos dos voltajes es 1 milivoltio. Entonces, esto implica que nuestro voltaje de salida, ¿sí? ¿Sí? Fíjense bien, nuestro voltaje aquí, ¿sí? Nuestro voltaje aquí, ¿sí? A por BD es igual a 1 voltio, ¿sí? Es igual a 1 voltio. Entonces, es solo un ejemplo, ¿verdad? De cómo interpretarlo. Entonces, quiere decir que aquí tendríamos 1 voltio, ¿sí? Y luego ese voltio ya lo tendríamos disponible para la carga que, bueno, pero 1 voltio aquí, ¿verdad? El voltio estaría aquí, ¿sí? En esta parte de acá, entre estos dos terminales. Entre estos dos terminales, o sea, aquí y acá, ahí tendríamos 1 voltio, ¿sí? Aquí tendríamos 1 voltio, ¿sí? Entonces, ese voltio ya cuando conectamos algo aquí, por ejemplo, una resistencia, una carga, ¿sí? Entonces ya podemos tener energía para esa resistencia o para lo que sea, para alguna etapa adicional electrónica, ¿sí? Entonces, esto es básicamente un modelo aproximado del amplificador operacional.
Si ustedes se fijan, de ahí viene el nombre de amplificador. ¿Por qué? Porque en términos generales lo que hace es que la diferencia de dos voltajes la amplifica, ¿sí? De nuevo, si aquí ustedes tienen un milivoltio, ustedes tienen aquí un milivoltio, observen que aquí a la salida, ¿sí? Suponiendo que A fuera 1000, ¿sí? Suponiendo que A fuera 1000, ¿sí? Y B sub D obviamente es un milivoltio, ¿sí? Entonces ahí se ve la amplificación, ¿verdad? Que aquí tendríamos un voltio. Entonces tenemos una amplificación de 1000 veces el voltaje, ¿sí? O sea, el voltaje diferencial, este voltaje que es la diferencia entre V1 y V2, ¿sí? Este voltaje se ha amplificado 1000 veces, si ustedes se fijan, ¿sí? Se ha amplificado 1000 veces. Entonces, algo sumamente crucial es la siguiente pregunta, ¿sí? ¿De dónde? Perdón. Bueno, no tengo preguntas. Quiero ver. Esta sí tengo. Entonces sería, ¿de No hay. dónde? Hola, ¿no se me oye? Sí, como no, que no hay preguntas, le digo. Ah, gracias, gracias. ¿De dónde proviene la energía que posibilita la amplificación? La amplificación, ¿sí? De B sub D, ¿sí? O sea, la amplificación del valor. Bueno, la amplificación del voltaje diferencial de entrada, disculpen. ¿De dónde viene esa energía? Porque si yo aquí tengo un milivoltio y lo he amplificado 1000 veces, ¿sí? Entonces este voltio es porque he consumido energía de otro lado. ¿Y de dónde? Ahí no se ve en este diagrama. ¿Alguien me lo puede decir por micrófono? Porque no tengo acceso al chat. ¿Alguien me puede decir por micrófono alguna hipótesis que tenga de dónde se puede obtener esta energía? Porque si ustedes se fijan, pues aquí hay una resistencia. Esta es una fuente que depende de este voltaje, ¿sí? Esta es otra resistencia que consume energía. ¿De dónde se saca esa energía? ¿Sí? Por micrófono, alguien que quiera participar, alguien que quiera dar alguna opinión, ¿sí? Bueno, antes de responder, solo resaltar, ¿verdad? Que esta fuente lo que me está diciendo es que su voltaje, o sea, este voltio que está dando esta fuente, este voltio que está dando esta fuente, ¿sí? Depende, depende de este voltaje, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa fuente. Depende de ese voltaje, ¿sí? Es una fuente que está siendo controlada por este voltaje, o sea, por la diferencia de potencial B sub D, ¿sí? Por la diferencia de potencial B sub D, ¿sí? Que es B2 menos B1. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Tienen alguna pregunta? Si ustedes quieren saber por qué B sub D, B2 menos B1, sencillamente hacen un KVL, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener aquí una fuente de voltaje, ¿sí? Pueden tener aquí una fuente de voltaje con valor B1, ¿sí? Aquí pueden tener otra fuente de voltaje con valor B2. Ya voy a explicar qué es ese símbolo que estoy poniendo abajo. Sí, un valor B2. Esto significa nada más una referencia que se le llama tierra. ¿Sí? Esto solo significa, es un punto de referencia.
de voltaje, bueno, le vamos a poner aquí de 0 voltios, ¿sí? Y lo que usualmente significa es que respecto a ese punto se miden los otros voltajes. Entonces, como tenemos el mismo símbolo aquí, lo que indica es que estos dos puntos están interconectados, así con un alambre, así. Eso es lo que se tiene, pues, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver fácilmente que hay una trayectoria cerrada aquí, ¿verdad? Aquí hay una trayectoria cerrada, ¿sí? Hay una trayectoria cerrada. Entonces, si vemos esa trayectoria cerrada, perdón, si vemos esa trayectoria cerrada que venía aquí, ¿sí? Perdón. Esta trayectoria cerrada que venía aquí, ¿sí? Lo que tendríamos es menos B1, ¿sí? Menos, o sea, menos porque estoy entrando por este signo menos de acá, entrando por este signo menos de acá, menos BD, ¿sí? Eh, y luego más B2, y eso es igual a 0. Entonces de ahí es donde sale que BD es igual a B2 menos B1. Entonces, acuérdense que aquí había una fuente, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer por aquí. En B1 había una fuente con el terminal positivo aquí, el terminal negativo así. Que llegaba a B1. Luego seguíamos por la resistencia esta. Luego llegábamos a la otra fuente, se acordarán ustedes, ¿verdad? Y luego se unían, ¿sí? Este era el lazo, este es B2, este de acá es B2, ¿sí? Y BD, acuérdense que es con esta polaridad, ¿verdad? Bueno, este aquí lo voy a poner. ¿Sí? Entonces ustedes dicen B1, porque es este mismo voltaje que está acá, ¿sí? Acuérdense que la referencia está aquí, ¿verdad? Esta es la referencia, ¿sí? Entonces ustedes dicen menos B1, que es esto que está acá, ¿sí? Porque entran por el signo menos BD, porque están entrando por este signo menos de acá, ¿eh? Por este signo menos, ¿sí? Que sería este menos que está acá. Y aquí entran por el signo más, ¿sí? Entran por este signo más, por este de acá. Lo voy a poner en azul. Entran por este signo más de acá, que sería más B2, ¿sí? Ya cerraron la trayectoria y eso es igual a 0, ¿sí? Y de ahí sale que BD es B2 menos B1. Entonces, ese B sub D me está, el voltaje, perdón, el voltaje que emite esta fuente es directamente proporcional. Es directamente proporcional a ese B sub D, donde esta ganancia es propia del amplificador, es una característica del amplificador, ¿sí? Y esta ganancia, así se le llama, ganancia del amplificador, ¿sí? Se le llama ganancia de lazo abierto, ganancia de voltaje del lazo abierto, como lo dice en el texto, ¿sí? Entonces, por eso se le llama amplificador, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todavía estamos el ingeniero Hernández y yo acompañados de ustedes. Hola. Todo bien, dice. Bye. No Entonces, se vayan a haber dormido ya.
Sí, eso es lo que puede pasar. Ojalá pudiéramos abrir las cámaras para ver qué es lo que están haciendo realmente. Vaya muchachos, ya. Ay, muchachos, ya amaneció. Despierten, ve. Vaya. Entonces aquí vienen cosas prácticas bien interesantes. Eh, bueno, pero no respondí a la famosa pregunta, ¿verdad? ¿De dónde sale la energía del amplificador? ¿Sí? ¿De dónde sale la energía del amplificador? Eh, Porque en este dibujo, como lo vuelvo a señalar, no se ve que hubiera eh, energía adicional. O sea, ¿de dónde sale esa energía? Bueno, la energía sale de aquí, ¿sí? Sale de que este integrado se debe de conectar a una fuente de voltaje, ¿sí? Pero esa fuente de voltaje no tiene otra función que proporcionar la energía necesaria para todos los procesos que se den en este circuito integrado. Eso quiere decir que esta VCC no es ni esta fuente que habíamos puesto acá, o sea, esta fuente que está acá no es esa VCC. Si no lo es, esta fuente que está acá no es esa VCC, esta es otra cosa. Tampoco lo es esta, ¿sí? Tampoco lo es esta, ¿sí? ¿Sí? Sino que es una fuente que está por aquí, ¿eh? O sea, entra en algún lado al sistema. Esta sí es VCC, que es otra fuente que digamos la vamos a poner por acá. ¿Sí? Este es VCC. Entonces, de esta fuente VCC, ¿sí? De esa fuente es de donde toma energía el amplificador operacional. Y esa energía es la que hace posible el efecto de amplificación, ¿sí? Por eso es necesario este pin, o que en ese pin conectemos una fuente cuya única misión es proporcionarle energía al circuito, a ese sistema, perdón, que se llama amplificador operacional, ¿sí? Eso quiero que lo recuerden, por favor, porque a veces, casi siempre en los esquemas circuitales no se muestra esta VCC. Entonces uno tiende a pensar que la amplificación ocurre de la nada, pero no, se necesita una fuente de energía y es esa. Bien, entonces aquí hay unas cosas bien, bien importantes. La ganancia de lazo abierto, esto es un rango típico que podría ser otro, depende de los amplificadores que estemos viendo, pero vean que tiene valores altos de ganancia, de 10.000, ¿sí? No, perdón, de 100.000 a 100 millones, ¿sí? Es un número adimensional, o sea que quiere decir que si la A vale 100 millones, o sea 10 a la 8, fíjense qué cosa más interesante, ¿sí? Quiere decir que va a estar amplificando o multiplicando 10 a la 8 por B sub D. Imagínense qué gran amplificación tiene, ¿sí? Suponiendo que estuviéramos en este punto, ¿sí? Aunque hay puntos intermedios, ¿verdad? De ganancia. La resistencia de entrada. Ingeniero, me están pidiendo por favor si le puede quitar la barrita de abajo que dice Sí, sí, gracias, gracias. compartiendo la pantalla, por favor. Sí, sí, gracias. Yo no sé por qué solo a mí me sale. Yo he visto No, otras no, presentaciones. del ocultar nada más ahí. Aquí, Arrástralo a la izquierda y le va a aparecer ocultar. a la izquierda. Ya. Ajá, ahí le aparece ocultar. Sí, 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 sí. Listo. Gracias. Ahí me dice después cómo volverla a ver. No se preocupe, ahí cuando le deje de compartir y lo Ahí vuelva. va a aparecer, ahí va a aparecer. Uh-huh. Chivo, gracias. Gracias, Javier. Bueno, Vaya, entonces, la resistencia de entrada, que es esta que está acá, esta resistencia, tiene valores usualmente altos, ¿sí? Que van desde 100.000 ohmios a, bueno, 10, bueno, no sé cómo llamarle, pero es como
está arriba de los teraohmios, o sea, 10 a la 13 ohmios. O sea, es una resistencia que se podría considerar casi que un circuito abierto. Y aquí empezamos a ver la utilidad del amplificador operacional. ¿Se acuerdan de cómo se caía el voltaje antes con el sensor que puse? Entonces ustedes ya podrán ir sospechando que con semejante resistencia de entrada es como que conectemos, si el amplificador fuera el que estuviera conectado al sensor, es como que conectemos al sensor un circuito abierto. Entonces el voltaje jamás va a dejar de ser 5 voltios en el sensor que pusimos de ejemplo al principio. Ya vamos a tratar de ilustrar eso. Y luego la resistencia de salida es relativamente baja, ¿sí? Si se fijan, apenas de 10 a 100 ohmios, ¿sí? O sea, comparada con estos valores de resistencia de entrada, obviamente que es relativamente baja. Y la tensión de suministro, que es la VCC que yo les había dicho, esta de acá, la tensión de suministro podría andar variando entre 5 a 24 voltios, aunque también podrían tener valores negativos, ¿sí? Podría tener valores negativos la tensión de suministro. Pero una cosa importantísima, y es con lo que vamos a trabajar, es con estos valores ideales. Usualmente, en electrónica, usualmente no es necesario, al menos en las primeras etapas de diseño, trabajar con valores exactos, ¿sí? Averiguar cuál es la ganancia exacta de un dispositivo, de un amplificador, en este caso, cuál es la impedancia de entrada exacta, porque después de todo hay variabilidad o incerteza en los parámetros eléctricos que maneja por temperatura, por envejecimiento. Me refiero, si el dispositivo ya tiene varios años de uso, pueden variar muchas cosas por por esos factores y otros, ¿verdad? Por la amplitud de las señales de entrada. Entonces, no tiene sentido buscar un valor exacto si igual hay incertidumbre por otros factores que nada tienen que ver con el dispositivo en sí. Entonces, vamos a asumir que la impedancia de entrada es infinita. Vamos a asumir, esta es la impedancia de entrada, la resistencia de entrada, que es infinita. Vamos a asumir una ganancia infinita, ¿sí? Y vamos a asumir una resistencia de salida cero. O sea, no hay resistencia. O sea que básicamente el voltaje que tenemos aquí, si no conectamos nada, o sea, si no conectamos nada a la salida, también aquí sería el mismo AB sub D, ¿sí? AB sub D. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que esto va a ser un cortocircuito, o sea que esta resistencia va a tender a cero, ¿sí? Entonces, esto es importante. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de cosas, con estos valores, ¿sí? Vamos a asumir esto. Fíjense que hasta aquí tendría yo que dar lo del amplificador operacional para poder hacer ya las cosas prácticas, pero hace falta todavía un poquito más, ¿sí? Hace falta un poquito más. Y créanme que es algo muy interesante, ¿sí? Ahorita ustedes están viendo esto como que, de seguro más de alguien está viendo esto como que, bueno, más teoría, pero voy a tratar de ver algo en el Tinkercad, lo voy a tratar de ver, espero que no me falle la conexión a internet, para que ustedes vean qué bonito es filtrar una señal, por ejemplo, ¿verdad? Filtrar una señal usando un amplificador operacional, ¿sí? Pero sigamos, ¿sí? Entonces, otra cosa muy importante es lo que se llama la saturación. La saturación ¿la saturación en qué consiste? Acordémonos que la energía viene de la fuente de suministro, ¿sí? La energía, ¿sí? Viene de esta fuente, de VCC, ¿sí? Entonces, esa fuente es la que da la máxima energía disponible. Entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, por poner un valor, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, 12 voltios, por poner un valor de voltaje. Entonces, si yo aquí pongo, digamos,
Sí, imagínense que yo aquí tengo un valor de voltaje que puedo variar. Disculpen, mi vecina es muy expresiva. Sí, no puedo evitar eso. Entonces, Perdón, señor, no se preocupe. entonces, este es un voltaje variable. Imagínense que lo hago variar, por poner un ejemplo, ¿verdad? De cero, no, perdón, sí, de cero a, no sé, 5 milivoltios, ¿sí? Acuérdense que tiene que ser un valor chiquito por los tremendos valores de amplificación o de ganancia, perdón, que tiene el amplificador. Entonces, supónganse que aquí estoy en cero, ¿sí? Entonces no hay amplificación, ¿verdad? En cero es cero. Esto es lo que significa esta gráfica. Este es el voltaje de salida, ¿sí? Supongamos que no supongamos, es este que está acá y supongamos que este es un corto. Acordémonos que habíamos asumido que esto era un cortocircuito. Entonces, así, ¿verdad? Cuando el voltaje crece, vamos a tener un voltaje mayor, este V sub D, ¿verdad? Este V sub D es este mismo de acá, ¿sí? Este mismo de acá, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Ah, bueno, perdón, ahí está con polaridad invertida. Bueno, no importa. Lo que importa es que de algún modo la magnitud sí va variando, ¿sí? Pero pongámoslo bien, vaya. Este es menos y este es más, ¿sí? Disculpen. Este es menos y este así, ahí sí ya estamos bien. Entonces V sub D va aumentando, el voltaje de salida va aumentando, V sub D va aumentando, el voltaje de salida va aumentando. Supongamos que los 5 milivoltios están por aquí. Justo aquí tenemos 5 milivoltios, ¿sí? Entonces, observen que en el momento en que lleguemos a este nivel, donde el amplificador llegó a VCC, lo lógico sería de que si aumentamos a 5 milivoltios, supónganse que aquí estamos en 4 milivoltios, supónganse, ¿verdad? Todo esto es poco inventado, ¿sí? Bueno, aquí es milivoltios. Entonces, lo lógico sería que en 5 milivoltios el voltaje siguiera subiendo, pero ya no sube. Y por más que sigamos aumentando eso a 6, a 7, a 8, etcétera, etcétera, el voltaje de salida ya se queda en un valor, se queda en un valor fijo, ¿sí? Ese valor fijo que usualmente es cercano, yo no digo igual, sino que es cercano. Esto es una gráfica ideal, pero usualmente es un valor que está más o menos a 1 punto y algo voltios abajo de VCC. Ese se llama voltaje de saturación. Decimos que el elemento ha saturado, está saturando, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaría si fuera negativo el B sub D. Lo mismo pasaría, solo que en este caso, al ir aumentando negativamente, o sea, digo aumentando negativamente hablando, en el momento en que lleguemos cerca de VCC, hay un momento en que el voltaje de salida queda constante. Y por más que aumentemos nuestro voltaje aquí, lo podemos seguir aumentando negativamente hablando, por supuesto, ¿verdad? Lo podemos seguir aumentando, no vamos a tener un voltaje de salida mayor que menos VCC. De hecho, es menor que menos VCC el voltaje de saturación. Entonces, eso es sumamente importante y eso se llama que el circuito está, perdón, el amplificador está saturando, así se le llama, está saturando o está saturado, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y por qué se da ese fenómeno? Porque no puede dar más el dispositivito este, no puede dar más de lo que la fuente le permite. Si la fuente está dando 12 voltios, quiere decir que tiene una energía equivalente o correspondiente, claro, en otras unidades, ¿verdad? Correspondiente a 12 voltios, en otras unidades, vuelvo a repetir. Entonces, ¿por qué un dispositivo va a tener más voltios que quien le está dando la energía? ¿Sí? Imposible. ¿Sí? Y en la práctica, el ingeniero Hernández no me dejará mentir, estos dispositivos saturan más abajito, o sea, saturan más abajo, no saturan justo en VCC, ni en menos VCC, no que saturan un poco más abajo, ¿sí? Saturan más abajo, o sea, se aplanan más abajo de cuando tenemos en salida, ¿verdad? VCC, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante. Vamos a ver.
Vaya, entonces aquí está algo sumamente crucial para que ustedes aprendan cómo funciona el amplificador operacional, ¿sí? Entonces, si imaginariamente nosotros disculpen la redundancia, imaginamos que aquí está la resistencia de entrada, acordémonos que esta resistencia de entrada es infinita, o sea, es prácticamente un circuito abierto, ¿verdad? Esta resistencia de entrada es un circuito abierto, ¿sí? Eso es lo que hemos asumido, entonces, quiere decir que no puede estar circulando corriente por acá. Esto de manera ideal. De manera ideal, la corriente en ese terminal del amplificador vale cero. También la corriente en este terminal del amplificador vale cero. ¿Por qué? Porque esto es un circuito abierto, como lo repito. Esto es un circuito abierto, ¿sí? Luego, aquí está resaltado lo que ya habíamos dicho, que la ganancia es básicamente infinita, ¿sí? La ganancia es básicamente infinita, ¿sí? La resistencia de entrada es infinita, ¿sí? Y la resistencia de salida es cero, ¿sí? Entonces, vamos a ver que sí, ¿sí? Pero lo importante acá, chicos y chicas, es que de entrada, para un análisis inicial, la corriente siempre, vuelvo a repetir, siempre en nuestros análisis vamos a asumir que la corriente que entra aquí vale cero, ¿sí? O sea, aquí hay 0 amperios, ¿sí? Y eso es porque estamos asumiendo que esta resistencia es un circuito abierto. Y lo mismo, la corriente que sale o que entra, ¿sí? Dependiendo de la polaridad de la entrada, también es de 0 amperios, ¿sí? Es de 0 amperios. No importa si la ponemos como entrando o saliendo, ¿sí? Es de 0 amperios, ¿sí? Eso es lo importante acá, ¿sí? Entonces, bueno, esto es solo para resaltar eso, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un primer uso del amplificador, ¿sí? Vamos a ver un primer uso del amplificador, ¿sí? Que es un amplificador inversor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Eh, acordémonos, acordémonos que aquí a esta entrada, o sea, obviamente hay 0 amperios entrando, ¿sí? Entonces, lo que se tendría es, bueno, lo que se hace, perdón, es un KCL aquí, ¿sí? Se hace un KCL aquí, ¿sí? Entonces, eh, vamos a asumir que entre este punto y tierra hay un voltaje V sub 1, está señalado ahí. Voy a volver a hacer esto. Este voltaje de aquí para acá, de aquí a tierra, vale V sub 1. Bueno, está señalado aquí, ¿verdad? Entonces, este voltaje que está acá, entre la referencia, eso vale V sub 1. Entonces, eso dice de que esta corriente I2 es como va de izquierda a derecha, ¿sí? Implícitamente asumimos que V1 es mayor que el voltaje de salida, lo asumimos, ¿verdad? Entonces, decimos que V1, ¿sí? Menos V0 entre RF, o sea, ese es el voltaje entre los terminales de la resistencia, este voltaje entre terminales de la resistencia, ¿sí?
Lo vamos a poner aquí. BRF, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a B1 menos B sub 0, ¿sí? Sobre RF. Ah, perdón. Este es... perdón. Disculpen, esto es BRF sobre RF, disculpen. O sea, BRF es B1 menos B0. Ustedes lo pueden hacer con un KBL, ¿sí? ¿Sí? BRF es B1 menos B0. Al dividirlo entre RF, eso me da I2, ¿sí? Eso me da I2, ¿sí? Entonces, precisamente esta I2 es esta parte que está acá, ¿sí? Es esta parte que está acá, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan desde el punto de vista de esta fuente, la corriente ya se me está haciendo bastante complicado el dibujo. Voy a borrar lo que he escrito, ¿sí? Desde el punto de vista de esta fuente, de esta de acá, la corriente que sale de ella llega a este nodo, ¿sí? Como nada se va por acá, se fijan, 0 amperios, quiere decir que íntegramente I1 debe de ser la misma I2, ¿sí? La cual llega acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que I1 debe de ser igual a I2, ¿sí? O sea, esta I1 debe de ser igual a esta I2. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Sí? Y eso es debido, obviamente, a que por aquí no se va ninguna corriente, 0 amperios. De seguro se va alguna, pero es sumamente pequeñita, ¿sí? Ahora, ¿quién es I1? ¿Sí? ¿Quién es I1? Entonces, I1, volviendo al dibujito que habíamos hecho, si aquí ponemos que esto es B1, así, un signo más o menos aquí, que esto es B1, entonces decimos, como I1 va desde la fuente B sub I hasta B1, entonces obviamente I1, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos hacer con texto. Decimos I1 es igual a BI sobre, no, perdón, BI menos B1, todo esto, bueno, todo esto entre R1, ¿sí? Ese es I1. Disculpen, este puntito que está acá no le hagan caso, a este puntito de acá no le hagan caso. Entonces, como decimos que I1 es igual a I2 e I1 es igual a esto que está acá, ¿sí? Entonces ahí está la igualdad, ¿verdad? Porque esta es I2, ¿sí? Acuérdense que esta es I2, ¿sí? Entonces, de esa igualdad, ¿sí? De esa igualdad tenemos que ver otras cosas adicionales, ¿sí? Por ejemplo, esto que está acá, que B2 está conectado al punto de referencia, o sea que B2 es igual a 0 voltios, ¿sí? B2 es igual a 0 voltios porque está conectado a la referencia que dijimos que era de 0 voltios. Siempre que vean ustedes este símbolo, es una referencia de 0 voltios, aunque tal vez el voltaje respecto a otro sistema no sea de 0 voltios, pero para este sistema sí es de 0 voltios, es solo una referencia, es solo un punto de referencia, ¿sí? Entonces, eh, sencillamente B sub 2 vale 0. Y, y no es un misterio, pero es una de las cosas más bonitas que tiene el amplificador operacional, que por la construcción del amplificador operacional, por la construcción misma del amplificador operacional,
se asume siempre que el voltaje en este punto es igual al voltaje, o mejor dicho, el voltaje en este terminal siempre es igual al voltaje en este terminal. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que lo que estoy tratando de decir, muchachos, es que B sub 1 es igual a B sub 2, ¿sí? O sea, estoy diciendo que eso va a ser siempre así, ¿sí? Siempre, ¿sí? Y voy a poner entre paréntesis porque conviene la aclaración en el modelo ideal, ¿verdad? En el modelo ideal del amplificador operacional. Ahora, ¿por qué eso es así? ¿Sí? ¿Por qué de dónde sale eso? ¿Sí? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde saldría eso? ¿Sí? Eso tiene que ver con la ganancia del amplificador. Sí, porque estamos asumiendo una ganancia infinita. ¿Sí? Estamos asumiendo una ganancia infinita. Entonces, veámoslo así. Hay varias maneras de demostrarlo, pero yo quiero no demostrárselo, sino que hacérselo ver de una manera intuitiva. Eh, o sea, recordemos que el voltaje de salida en el modelo ideal, ¿sí? En el modelo ideal, el voltaje de salida, o sea, me estoy refiriendo a este voltaje de acá, a este voltaje de acá, en el modelo ideal, el voltaje de salida eh, es igual al voltaje diferencial, ¿sí? Por la ganancia, ¿sí? Que es, ¿se acuerdan? Lo que teníamos de la fuente dependiente, que era la que generaba básicamente el voltaje de salida, porque la resistencia de salida se asumía que era de cero, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando despejamos B sub D, ¿sí? Cuando despejamos B sub D, decimos que B sub 0 sobre la ganancia es igual a B sub D, ¿sí? ¿Sí? Ah, no, perdón, no es necesario esto, disculpen. Perdón, veámoslo de esta manera. B sub 0 es finito, ¿sí? El voltaje de salida es finito. Pero entonces decimos que algo finito, ¿sí? Algo finito, bueno, lo voy a poner mejor aquí, disculpen. Aquí hay más espacio. Vamos a poner aquí algo finito es igual a B sub D por la ganancia, pero la ganancia es infinita, ¿sí? Recordémonos que esta es A, ¿sí? Que es esta A que está aquí, ¿sí? Y acordémonos que este algo finito es B sub 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que algo por infinito, ¿sí? Me dé algo finito, ¿sí? Si yo pongo aquí 1, 1 por infinito, ¿cuánto me da? Infinito. Si yo aquí pongo 0.1, ¿sí? 0.1 por infinito, ¿cuánto me da? Infinito. Quiere decir que de todos los valores reales, el único valor que puede permitirme que resulte algo finito de algo que está multiplicado por infinito es cuando esto vale cero. Cuando tenemos cero, perdón.
Cuando tenemos 0 por infinito, ¿sí? 0 por infinito. Disculpen, aquí se me fue este puntito, pero esto es multiplicación, ¿sí? Cuando tenemos 0 por infinito, y se acuerdan del teorema o de la regla que ustedes usaban para demostrar eso, ¿verdad? ¿Alguien me lo puede decir por micrófono? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Lo voy a escribir así con mala ortografía. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Que se puede demostrar que aquí hay una indeterminación. Cuando ocurre una indeterminación, es la única posibilidad de tener algo finito cuando el infinito está involucrado en una multiplicación. Entonces, cuando se tiene 0 por infinito, es la única posibilidad donde podemos tener algo finito a partir de este producto, ¿sí? De ahí pónganme cualquier número, 0.1, 0.01, 1.000.000, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 0.05. La única posibilidad de que ustedes tengan algo finito a partir de un número multiplicado por infinito es cuando ese número vale 0. Pero este b sub d que vale 0 es b sub 1, ¿sí? Este b sub d, acuérdense que es b sub 2 menos b sub 1. Entonces decimos que b sub 2 menos b sub 1 vale 0. Entonces se concluye que b sub 2 siempre va a ser igual a b sub 1. ¿Sí? Esa es una manera un tanto matemática de verlo, pero a mí me gusta mucho para que lo comprendan. ¿Sí? Entonces, quiere decir que como B sub 2 siempre va a ser igual a B sub 1, siempre entre estos dos terminales vamos a asumir que hay 0 voltios de diferencia de potencial, siempre, entre este terminal y este terminal. Entonces, quiere decir que no importa las condiciones que tenga este B sub 2, en este caso está conectado a tierra, pero habrá casos donde no va a estar conectado a tierra. Habrá casos donde va a estar conectado a otro voltaje, ¿sí? Pero siempre B sub 2 va a ser igual a B sub 1, ¿sí? Obviamente cuando haya una entrada limpia hacia al amplificador operacional en este terminal y otra entrada limpia a través de este terminal, ¿sí? Entonces, ¿y para qué va a servir eso? ¿Sí? ¿Para qué va a servir todo esto? ¿Sí? Bueno, para poder construir la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. ¿Sí? Si ustedes se fijan en esta ecuación, ya tenemos voltaje de salida y tenemos voltaje de entrada. Y podemos relacionarnos, es decir, vamos a hallar la relación numérica entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Pero tenemos este bache. Este es un bache. Está metida esa variable que nos está metiendo, nos está quitando facilidad de hallar la relación simple y sencilla entre B sub 0 y B sub I. Pero como tenemos esto, que es lo que acabamos de ilustrar, no demostrar, pero sí ilustrar, como tenemos esto, que siempre estos dos voltajes van a ser iguales, no hay diferencia de potencial, a eso me refiero. O el voltaje entre este punto y este otro punto vale 0 voltios, o son iguales, pues estos dos son iguales, ¿sí? Estos dos voltajes son iguales, ¿sí? Entonces, quiere decir de que B sub 1 vale 0, ¿sí? B sub 1 vale 0, ¿sí? ¿Pero por qué vale 0? Porque B sub 2 vale 0. O sea, lo importante es decir que B sub 1 es igual a B sub 2, pero B sub 2, ¿sí? Está conectado a la referencia. Y ya dijimos que la referencia se toma como que son 0 voltios, ¿sí? Entonces, por transitividad, si B sub 2 vale 0 voltios y B sub 2 es igual a B sub 1, entonces B sub 1 vale 0 voltios. Entonces, quiere decir que este valor vale 0, ¿sí? Y este otro valor, bueno, que es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, vale 0. Entonces, ahí así es más fácil ver esta relación. Javier, ¿me oyen? ¿Hola? Sí, ingeniero.
Sí, es que me sentí de repente como en No, un... no, aquí estoy. Aquí estoy. No, no, Ah, sí, no, pero, no, yo sé que usted está ahí, pero el resto, no, pero me ahí sentí, están diciendo que sí. me sentí como hablando en un monólogo. No, 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 ahí están hablando. Ahí está Jaime, Jesús, Miguel, Carlos, Ok, Ben, Saúl. ok, gracias. Entonces, entonces ahí está la relación y sale de esta ecuación, ¿verdad? Sale de esta ecuación, de esta de acá. Ya cuando vemos que B1 vale 0, sale esta ecuación. Entonces, lo bonito de esto es que ya sabemos cuál es la relación de voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Que el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada es una amplificación, ¿sí? Del voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque si elegimos, por ejemplo, que RF, por ejemplo, ¿verdad? Es 100 veces, por decir algo, 100 veces R1, es R1, 100 veces R1, RF es igual a 100 veces R1, entonces el voltaje de salida va a ser 100 veces el voltaje de entrada, ¿sí? El voltaje de salida va a ser 100 veces el voltaje de entrada. Y qué bonito, porque estamos determinando una ganancia en base a los valores de resistencia que pongamos acá. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí ponemos un kilo ohmio, ¿sí? Si aquí ponemos un kilo ohmio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si esto vale 10 ohmios, ¿sí? Si este vale 10 ohmios, no, perdón, quiero ver, 100, perdón, 100 ohmios, no, perdón, no, 100 kilo ohmios, perdón, sí, 100 kilo ohmios, sí, si esto vale 100 kilo ohmios, sí, o 10 kilo ohmios, perdón, bueno, 10.0 kilo ohmios, disculpen, 10.0 kilo ohmios, entonces la ganancia es esta precisamente, la ganancia sería de 100, ¿sí? Sí, repito, si este vale 10K y este vale 1000K, entonces la ganancia del sistema, o sea, de este voltaje, la ganancia con la que se multiplica este voltaje a la salida, ¿sí? Es de 100, ¿sí? Ustedes dirán, ¿pero qué no es mejor que sea infinita la ganancia? ¿Y qué pasó con que la ganancia del amplificador era infinita? Porque Valencia hace un rato nos dijo de que la ganancia era infinita, o sea, que aquí adentro había una ganancia eh, infinita, ¿sí? Una ganancia infinita, ¿sí? ¿Y qué pasó con esa ganancia infinita? Esta ganancia infinita ha servido para demostrar que entre este punto y este no hay diferencia de potencial, ¿sí? Ayuda a eso, perdón. Pero una cosa importantísima es que esta ganancia se llama de lazo abierto y por lo tanto, si la usamos así como viene, tenemos sistemas muy inestables, muy inestables. Este hecho que ustedes están observando aquí de conectar la salida con la entrada, claro, a través de un resistor, ¿verdad? Pero estamos conectando la salida con la entrada, a eso se le llama retroalimentación, ¿sí? Y esta retroalimentación, como está entrando a la pata negativa, al terminal negativo del amplificador, se le llama retroalimentación negativa. Este tipo de retroalimentación le da estabilidad al sistema que estoy armando ahorita. Esos sistemas de estabilidad y de inestabilidad, eso no es del ámbito de esta materia. Solo les puedo decir que si ustedes juegan puramente con la ganancia infinita que tiene aquí adentro el amplificador, ¿sí? Esa ganancia infinita que tiene ahí adentro el amplificador, van a tener un sistema muy inestable, difícil de controlar, difícil de que les dé algo predecible, ¿sí? Este esquema de retroalimentación le da estabilidad al sistema. Le da estabilidad al sistema y permite que ustedes controlen la ganancia que quieren tener. ¿Y cómo es que la logran controlar? Sencillamente a través de estas dos resistencias, ¿sí?
¿Y cómo se demostró? Con Kirchhoff, haciendo un KCL, haciendo KCLs, viendo que las corrientes eran iguales porque aquí hay 0 amperios de entrada, ¿sí? Entonces toda la corriente que se viene aquí viene por aquí. Todo el análisis que hicimos, que entre este punto y este punto hay 0 voltios, ¿sí? ¿Sí? Que aquí hay 0 voltios de diferencia entre estos dos puntos o entre estos dos terminales, que es lo mismo, este terminal y este de acá, ¿sí? Entonces, eso ha contribuido a llegar a este resultado, donde la ganancia, fíjense bien, esa sería ganancia de lazo cerrado, así se le llama. La ganancia del lazo cerrado es finita y está determinada por los valores de resistencia, ¿sí? Eso es algo sumamente importante. Ahora vamos a ver un último ejemplo, porque quisiera ver lo del Tinkercad, ¿sí? Quisiera ver el Tinkercad por primera vez, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, no es un último ejemplo, pero antes de seguir con otras cosas, bueno, ahí hay más ejemplos que ustedes pueden ver. Veamos esta belleza de circuito, ¿sí? Esta belleza de circuito se llama amplificador sumador inversor, ¿sí? Es un amplificador que suma las entradas, ¿sí? O sea que las entradas se suman, esto que está acá, perdón, voy a repetir, tiene la peculiaridad que la salida, esta salida de acá, es proporcional a la suma de sus entradas, ¿sí? Es proporcional a la suma de sus entradas, ¿sí? Entonces miren qué bonito, aquí está la ecuación que relaciona el voltaje de entrada con, perdón, el voltaje de salida con las entradas. Si ustedes se fijan, tiene un signo menos, por eso se le llama inversor, ¿sí? Tiene un signo menos. Y cada entrada se multiplica por un factor multiplicativo, que es la relación entre dos resistencias, ya vamos a ver cuáles son. Factor multiplicativo, factor multiplicativo, entrada, y la suma de las entradas, ¿sí? La suma de las entradas, ¿sí? Si se fijan, es la suma, ahí están sumándose 3 voltajes. Y ustedes dirán, ¿y no sería más chivo que fueras B1 más B2 más B3? Claro, hagan igual RF con R2, RF con R1 y RF con R3. O sea, cuando todas las resistencias son iguales, ahí tienen la pura suma de B1, B2 y B3. Excepto que al final se le cambia el signo a la salida, ¿sí? Por este signo menos que está acá, ¿sí? Si ustedes ponen que RF es igual a R1 y a su vez R1 es igual a R2, como RF está dividido entre R2 y R2 es igual a R1, y RF también está dividido entre R3 y R3 a su vez es igual a R2 y a su vez igual a R1, entonces obviamente van a tener B1, B2 y B3, ¿sí? Una maravilla esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se obtienen, de dónde se obtiene esta ecuación? ¿Sí? De hacer un KCL aquí, ¿sí? Se hace un KCL aquí, ¿sí? Se hace un KCL ahí, ¿sí? Entonces, perdón, no, perdón, el KCL se hace aquí. Disculpen nunca hemos podido controlar el volumen de la voz de mi vecina. Entonces, este es el nodo donde se hace el KCL. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando se llegaba a una cierta región, ¿sí? ¿Se acuerdan que se podía hacer con un nodo o con una región? Pero de hecho este es un nodo, ¿sí? Todas las corrientes que entran, ¿sí? Debe de ser igual a las corrientes que salen, pero como aquí son 0 amperios, ustedes ya lo saben por qué. O sea, 0 amperios aquí, 0 amperios para acá. Bueno, pero el que nos interesa es este, en este caso, este de acá, 0 amperios. Entonces quiere decir que I1 más I2 más I3 que llegan a este nodote que está acá, este nodo que está aquí en todo esto, ¿sí? Es la misma corriente que sale por aquí,
que es I, ¿sí? Y eso es lo que se ve aquí, ¿sí? Ahora, ¿quién es I1? I1 es sencillamente como a este nodo, voy a borrar, disculpen. A este nodo le asociamos un voltaje V sub A, ¿sí? Entonces sería V1 menos V sub A, así, V1 menos V sub A, porque la corriente va de aquí para acá, ¿verdad? Si la corriente fuera de aquí para acá, entonces sería VA menos V1, ¿sí? Entonces sería V1 menos V sub A entre R1, eso está aquí, ¿sí? Luego vamos con esta corriente, esta de acá. Sería V2 menos VA entre R2, eso está aquí. V2 menos VA entre R2. Y finalmente V3 menos VA entre R3, que sería esta de acá, ¿sí? Esas son las tres corrientes, estas que están acá, ¿sí? Son estas tres corrientes. Y ahora I es la corriente que sale del nodo, ¿sí? Sería sencillamente VA menos VO, ¿sí? Entre RF, o sea, VA menos VO entre RF, ¿sí? ¿Qué sería esto que está acá? ¿Sí? VA menos VO entre RF, ¿sí? Entonces lo que se hace es reemplazar esto que está en azul, se reemplaza aquí, estas tres que están en rojo, perdón, tres que están en rojo se reemplazan aquí, ¿sí? Respectivamente, por supuesto, se reemplazan ahí. Y lo único que queda es lo que hicimos la vez pasada, que como este terminal está a 0 voltios, y ya dijimos que entre dicho terminal y este otro terminal no hay diferencia de potencial, quiere decir que V sub A, ¿sí? Quiere decir que V sub A, ¿sí? V sub A es igual a 0, ¿sí? Entonces quiere decir que en todas estas ecuaciones, este vale 0, todo esto vale 0, ¿sí? Esto vale 0, esto vale 0, ¿sí? Esto vale 0. Entonces ya cuando se reemplaza y se hace la carpintería, resulta esto, ¿sí? Disculpen, se me fue el cheque, ¿sí? Básicamente esa es la forma básica valga la redundancia, es la forma básica de analizar estos circuitos, siempre con un KCL y con las condiciones que vimos, ¿verdad? Que la corriente aquí vale 0, que el voltaje aquí es el mismo, perdón, el potencial ahí es este mismo potencial, ¿sí? Y haciendo KCL usualmente en un nodo donde confluye la resistencia de retroalimentación con las resistencias que vienen de las entradas, ¿sí? Básicamente ese es el análisis que siempre se hace. Hay algunas variantes, pero para nuestro caso con esto nos vamos a conformar, ¿sí? Entonces hay más que hablar, pero lo voy a dejar por aquí. Eh, Todavía tenemos 20 minutos. Quería que vieran esta belleza en el Tinkercad. Eh, ¿Todavía no han cambiado de canal? Hola, hola. Hola, Ingeborg. Aquí está. Ah, Ahí. ok, Aquí están ahí ok. varios. Me llega, Daniel. Estamos en vivo, transmitiendo en el aire. Todavía han sobrevivido. No, yo mismo, créanme, yo mismo me aburro cuando me oigo. Entonces, los comprendo si alguno ya se echó su siestecita. Pero vamos a ver algo que creo que es novedoso para algunos de ustedes, tal vez la gran mayoría ya empezó a ver Tinkercad. Esto lo estoy haciendo en frío. O sea, sí lo había ensayado la semana pasada, pero ya no lo volví a ensayar, entonces no sé si me va a salir, así que me disculpan. Voy a entrar aquí a Tinkercad, solo puse, bueno, voy a poner Tinkercad, ¿sí? Voy a borrar eso, solo voy a poner Tinkercad. Ya, aquí está voy a agrandar esto para que lo vean mejor. Entonces es de crear una cuenta. Miren, ustedes son los que diseñan esto, así que no les voy a hablar yo de cómo crear una cuenta, ¿verdad? Sería ridículo. Ustedes me tienen que enseñar a mí cosas de informática. Entonces, cuando ustedes vean algo así parecido en su navegador,
de un solo, váyanse a circuitos aquí, porque Tinkercad tiene aplicaciones para diseños tridimensionales como tipo de arquitectura, creatividad, no sé qué más, pero nosotros nos vamos a ir a circuitos, ¿sí? Siempre váyanse a circuitos, ¿sí? Se ve la pantalla, Javier. Se ve la pantalla que estoy presentando. Sí, se ve. Ok. Eso te pregunta José Mario, que dónde pueden encontrar los diagramas que tenía en PowerPoint, en qué libro. Ah, están en el Sadiku. Siempre en Sadiku, ¿verdad? Están en el Sadiku, pero también les compartí, creo que les compartí, si no, ya se los voy a compartir. Gracias. Cómo se llama el joven? Perdón. José Mario. José Mario. Sí. José Mario, gracias por su pregunta. Eh, Hay un libro que se los voy a compartir, pero búsquenlo ustedes por si se me olvida compartírselo. Hay un libro que se llama Malvino. Es Principios de Electrónica, creo que se llama. Ujú. Sí. Principios El que te usa para analógica. sí, cabal, Principios de Electrónica de Malvino. Se me olvida el nombre. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Por qué es buenísimo este libro? Porque es bien práctico, o sea, ve la electrónica desde un punto de vista de diseño, no así tan teórica como se está viendo ahorita. Entonces, ahí van a aprender bastante. No sé por qué se me puso este color esto. Ah, ya, ahí está. Sí, se llama Principios de Electrónica de Malvino. Pero en el Sadiku hay algo también del amplificador operacional. De hecho, yo del Sadiku he sacado todo esto. Yo saqué del Sadiku todo esto que estoy viendo aquí es de ahí, pero el Malvino les va a ayudar en lo que sigue y también un poco en esto, ¿sí? Entonces, gracias por su pregunta. Vaya, entonces aquí está el Tinkercad, es de que ustedes hagan una cuenta de usuario. Yo no estoy ingresado todavía, o sí, tal vez sí, quiero ver. Sí, ya estoy ingresado. Entonces, creo que me tengo que ir a proyectos. Sí, aquí está. Me tengo que ir a proyectos. Aquí están proyectos que yo he hecho. Sí. Entonces, déjenme ver. Bueno, voy a agarrar uno sencillo. Creo que voy a agarrar este. O sea, no sé si me va a dar la conexión o se va a poner muy lento esto. Esto que está acá no es mío, o sea, esto no es mío. Quiero ver, no sé cómo quitar esto. Bueno, no importa. Entonces, si se fijan, es algo muy sencillo. Yo le puedo dar clic encima aquí al Arduino. Este es un Arduino. Si ustedes vieran un Arduino real, luce muy parecido a esto, ¿sí? Sí, si se fijan, las resistencias lucen muy parecidas a las de la vida real. O sea que el Tinkercad les va a encantar porque van a sentir que están trabajando en la vida real aunque no lo estén haciendo. Tal vez lo único que va a hacer falta es el humito cuando se le quema a uno los circuitos. Sí, eso probablemente sea lo único que haga falta, pero por lo demás es bien parecido, ¿ya? Entonces le doy clic, no se fijó como, no se, perdón, cuando le doy clic aparece esto, si se fijan, esto que está acá, ¿sí? Pero entonces yo, ¿para qué lo cliqué? Solo para borrarlo, ¿sí? De hecho creo que entré a una zona que no es la mía, pero no importa. Lo voy a borrar. Sí, le voy a decir sí, que voy a borrar. Ahí borré. Cliqueo aquí, ahí si se selecciona y aparece el cuadrito celeste, voy a borrar como seleccionar un objeto en Word, ¿sí? Ve, aquí estoy, solo con arrastrar, le hago aquí, borro, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es que aquí a la derecha tengo una paleta de dispositivos, de equipo, una cosa bien bonita. Y lo único que hay que hacer es seleccionar y va a aparecer lo que es seleccionado. Entonces, lo primero que voy a buscar aquí
voy a poner aquí, donde dice componentes, que dice básico, lo que voy a hacer es poner todos, porque al poner todos, aparecen toda la variedad de componentes y dispositivos que tiene Tinkercad. Entonces me interesa ahorita un breadboard, porque así es como se aprende inicialmente. Y si se fijan, voy bajando aquí, ¿sí? Voy bajando aquí, voy bajando aquí. Aquí están los breadboards. Entonces solo cliqueo, le doy clic, ¿sí? Ya le di clic y ahí apareció. Ni siquiera me puse en el campo de trabajo. Cuando ya me pongo en el campo de trabajo, ahí aparece el breadboard, ¿sí? Qué lástima que me metí en un lugar que no es el mío. No sé cómo hacer desaparecer esto. Uy, perdón, ya la regué. Bueno, ustedes lo van a dominar de aquí a unas par de semanas, lo van a dominar mejor de lo que yo lo he dominado, no se preocupen. Entonces aquí está el breadboard. Quiero ver qué es esto. No, bueno, no sé cómo hacer desaparecer esto. Me hubiera gustado haberlo hecho desaparecer. Bueno, ni modo. Entonces el breadboard me sirve para poner componentes. Entonces ahora agarro una resistencia, ¿sí? Agarro una resistencia. Si se fijan, solo la voy jalando, ni siquiera tengo que cliquear el botón derecho del mouse o del pad de la computadora, ¿sí? La pongo aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí estoy haciendo un gran cortocircuito porque usualmente todos estos, así en vertical, todos estos puntitos tienen exactamente la misma conexión. Esto es un cortocircuito, todo esto, ¿eh? Todos estos puntitos son el mismo alambre, digámoslo así. En un breadboard, los puntitos así verticales son el mismo punto. Entonces, poner una resistencia así es ponerla en un cortocircuito. Entonces, déjenme ver si la logro girar. No, no la logré girar. Lo que voy a hacer es seleccionarla y me vengo aquí, ¿ve? Aquí, que es el mismo botón que ustedes conocen de Word, que sirve para girar, ¿sí? Entonces ahí la voy girando, se fijan, ¿sí? Hoy sí ya no está en cortocircuito porque estos puntos de acá no son el mismo punto de acá, ¿sí? Ahí puse una resistencia, ¿sí? ¿Sí? Y ahora voy por un amplificador operacional. Vamos a ver si lo logro ver. Vamos a ver, no lo hallé, tal vez está más arriba. Tal vez está más arriba. Ah, bueno, aquí ya se me regresó a básico. Voy a ponerlo todos. ¿Sí? Entonces vamos a ver si ahora lo encuentro. Hay otra manera más eficiente de buscar esto, ¿verdad? Pero ya se las voy a decir. Bueno, aquí empiezan ya por ahí los integrados. Déjenme, aquí estamos ya. Aquí está. Este es el amplificador operacional. ¿Sí? Es un 741, pero nos venimos acá, lo ponemos aquí, así. ¿Sí? Eso quiere decir de que, si se fijan, esta parte de acá no está conectada con esta parte de acá, lo cual es bueno, porque así no estamos cortocircuitando ninguna de estas con estas, ¿sí? Voy a agrandar esto con control más, así como que si estuvieran en el Explorer, ¿sí? Con control más, voy a agrandar esto, ¿sí? Miren qué bonito es el Tinkercad, ¿sí? Aquí solo lo arrastro con clic y arrastre, ¿sí? Lo pongo aquí. Entonces, hagamos un simple amplificador. Si ustedes se ponen sobre cada patita, les dice el nombre de cada patita. Ahí dice no conectado, potencia. Aquí es donde va VCC, ¿sí? Aquí está la salida. De aquí vamos a medir nuestra salida. Esto es otra cosa que no la necesitamos. Sí en la práctica sí se necesita, pero aquí no es necesario. Aquí dice potencia negativa, o sea, si quisiéramos ponerle un voltaje negativo al amplificador, esta es la entrada
no inversor, o sea, la famosa entrada que tenía el signo más, ¿se acuerdan? Esta es la entrada que tenía el signo menos y este es el otro correspondiente al desfase este de acá que no lo vamos a usar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a cliquear aquí y solo vamos a... Sí, solo cliqué, no estoy ni arrastrando ni nada, solo cliqué y me sale un alambrito que lo voy a poner si se fijan, se me iluminó toda la línea de puntos. Eso quiere decir que todos esos puntos están cortocircuitados. Todos esos puntos son el mismo punto. Entonces voy a poner ahí, ¿sí? La línea de la cual voy a sacar la alimentación por convención norteamericana o internacional de algunos países. Lo mejor es ponerle un color rojo, porque el color rojo indica energía o línea viva, digámoslo así, en electrónica, ¿sí? Luego, aquí en potencia negativa, ¿sí? Lo voy a poner en tierra, ¿sí? O sea, voy a cliquear aquí, me vengo para acá, ¿sí? Así. Y lo vamos a poner así como bueno, ya vamos a ver lo que hacemos con eso. Entonces ahí estamos con la energía. Luego vamos a hacer un simple amplificador. Entonces, si ustedes recordarán, el amplificador de la entrada negativa, esta es la negativa, esta es la positiva. Entonces, ustedes recordarán que la entrada negativa iba a una resistencia y esa resistencia se conectaba con la salida, ¿verdad? La salida está aquí. Vamos a poner esa resistencia, vamos a buscar una resistencia. Aquí está otra forma de buscar las cosas. Ustedes ponen resistor. Bueno, aquí está, ya me apareció. Bueno, resistencia. En inglés es resistor, pero es resistencia. Bueno, ahí estaba ya, ¿verdad? Pero es esta. Miren qué fácil es. Agarro esta de acá. Le voy a poner 1 kilo ohmio justo. Esto es 1 kilo ohmio, me parece bien. La giro, porque ahí la tengo cortocircuitada, ¿sí? Las resistencias no tienen polaridad, ¿sí? La voy a poner aquí, ¿sí? Entonces, esta resistencia la uno con la salida, ¿sí? La uno con la salida. Bueno, la voy a poner aquí, que se ve más bonita, ¿sí? Si se fijan, ustedes dominan esto, muchachos. O sea, yo aquí no tengo nada que decirles. Luego, de aquí me vengo para la otra resistencia, la resistencia que va a ir a la entrada, ¿sí? Aquí. A esta le voy a poner, quiero una ganancia de 100, ¿vale? Si esta es de 1 kilo ohmio, sí, a esta le voy a poner, quiero ver, 1000, pero que sea de 100, esta tendría que ser de 10 ohmios. Sí, entonces a esta le vamos a poner 10, así, miren qué fácil, aquí, ¿ve? 10 ohmios, ¿sí? Miren, puse aquí 10 ohmios, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí tengo 10 ohmios, cliqueo aquí y tengo 1 kilo ohmio, o sea, tengo una ganancia de 100. Observen que la resistencia está unida a la salida, aquí está la salida, ahí está la conexión con la salida, luego la salida llega hasta aquí a unirse con este terminal. Acuérdense que todos estos puntos son el mismo, o sea que cabal, esta salida con este terminal están en un mismo punto, esto está en un mismo punto, ¿sí? Y luego de aquí, esta a un mismo punto con esta, y luego esta ya tendría que ir a la entrada, ¿sí? La entrada negativa, esta de acá, ¿sí? Sería aquí, y de aquí venimos para acá, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya tenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos algo así como esto, ¿eh? Tenemos aquí el amplificador, ¿sí? Tenemos el amplificador, y la salida la hemos unido, perdón, ahí cometí un error, ya lo van a ver por qué, la vamos a unir con esta negativa de acá, ¿sí? Y aquí viene la de 10 ohmios, perdón. Esta es la de 1K. Sí, ya voy a hacer la corrección, disculpen, me equivoqué ahí. Esta es la de 1K y esta es la de 10 ohmios, ¿sí? Y se tienen que unir aquí, ¿sí?
Entonces venimos acá, aquí está la de 10 ohmios, entonces esto es lo que tengo que poner aquí, disculpen. Perdón, de aquí se jala. Lo vamos a poner aquí y aquí. Perdón. Voy a borrar el alambre, sale más fácil borrar el alambre. No se quiere borrar. Ahí sí, ahí estamos. Entonces ahí estamos. Ahí está, hoy sí. De la salida, resistencia. De la resistencia llegamos a un punto común. ¿Sí? Y esto va a la entrada negativa. ¿Sí? Y luego, si se fijan, la potencia negativa va a la referencia común del circuito. ¿Sí? Esta sería la entrada, si se fijan, aquí vamos a poner nuestro voltaje de entrada, ¿sí? Pero de aquí, así, aquí hace falta unir la entrada positiva con la referencia, ¿sí? Lo voy a hacer aquí, ¿sí? Observen que aquí en este caso, aquí el mismo punto es horizontal, ¿sí? O sea, todos estos puntitos están unidos horizontalmente, por eso es que yo esta conexión la hice de aquí para acá, porque este punto de acá es este mismo punto de acá, ¿sí? Mientras que aquí adentro las conexiones son verticales, o sea, todos estos 5 puntos son el mismo, están cortocircuitados, pero aquí afuera el cortocircuitado es horizontal, lo mismo aquí, ¿ve? Y lo mismo aquí arriba. El cortocircuitado es horizontal, lo mismo aquí, esto es horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué más falta? Aquí lo peor que puede pasar es que no corra al principio esto, ¿sí? Me lo oculté, se fijan, aquí se puede ocultar esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a empezar a alejarme para poder poner otros dispositivos, ¿sí? Me voy a alejar. Entonces aquí vuelvo a, bueno, voy a hacer esto un poquito más para allá. Voy a abrir esto de acá. Luego aquí pongo otra vez todo. Voy a buscar alguna fuente aquí. Bueno, todos. Voy a buscar un generador de señales. O sea, yo lo estoy buscando así, pero si se fijan, ustedes pueden buscarlo por nombre. ¿Sí? Ustedes pueden buscarlo por nombre. Entonces ya vamos, aquí esto es lo que quería encontrar. Aquí este generador de funciones, solo cliqueo. Ya apareció aquí. Este es el que me va a dar mi señal de entrada, ¿sí? Entonces, el terminal rojo siempre es como la línea fuerte, la línea viva. Entonces lo voy a conectar aquí a la resistencia esta, ¿sí? El terminal lo voy a poner de color rojo, ¿sí? O azul mejor, lo voy a poner de color azul, ¿sí? Luego aquí el negativo lo voy a conectar a la referencia, ¿sí? Si se fijan, aquí le voy a poner negro, ¿sí? Entonces ya tengo alimentación de señal, no la alimentación de energía. La alimentación de energía es esta, ¿eh? Aquí dice suministro de energía, ¿sí? Esta otra fuentecita. Vamos a poner el positivo aquí, ¿sí? Es de donde está energizándose el amplificador operacional. Aquí dice potencia, ¿eh? Potencia positiva. Y este de acá, lo vamos a mandar a la referencia, que es tierra. Si se fijan, voy a agrandar un poquito acá. Se fijan, perdón. Se fijan, estos puntos, si se fijan, estos puntos horizontales son el mismo. O sea que he conectado a esta potencia menos, o sea, a menos BCC, pero en este caso he elegido que BCC sea tierra. He puesto ese pin, este pin está conectado aquí, pero a la vez
está conectada la entrada inversora, la entrada no inversora, perdón, que es la que tiene más, está conectada aquí, ¿sí? A la misma línea, si se fijan. Aquí he conectado la referencia del generador de señales y he conectado la referencia de la fuente, ¿sí? ¿Sí? A ver, ahora, a este por convención lo mejor es ponerle un color negrito, ¿sí? Un color negro, ¿sí? Entonces, qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es algo parecido a esto. Está el amplificador así, ¿sí? Está el amplificador así. Aquí viene la salida, aquí viene la resistencia. Esa resistencia es la de 1K. Ya entré aquí, esta es la no inversora. Ah, no, perdón, esta es la inversora, disculpen. Esta es la inversora, ¿sí? Aquí viene la resistencia de 10 ohmios. Aquí estoy conectado al generador, que sería este de acá, ¿sí? ¿Sí? Y luego la no inversora, esta de acá, la he conectado a tierra, ¿sí? A tierra, ¿sí? Y entre ese punto y la salida voy a medir qué es lo que está dando el amplificador, ¿sí? Entonces, ya básicamente tengo todo, ¿sí? La fuente esta fuente estaría conectada en algún punto de aquí, ¿sí? Que no se ve, nunca se dibuja, casi siempre nunca se dibuja. Estaría conectada en algún punto de aquí y luego la otra parte de acá, que sería el VCC negativo, lo hemos conectado aquí a este punto, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos. Esta sería la de 10 ohmios, ¿sí? Y esta sería la de 1K, ¿sí? Esta sería la de 1 kilo ohmio, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Solo que se ve como que si estuviera en un breadboard, ¿sí? Javier, Hola, ¿he cometido algún error? No, ¿verdad? yo no veo ninguno, ingeniero. Es que lo único que me preocupa es que no he puesto VCC negativo, pero eso no es problema, pero yo creo que sí funciona. Sí, Lo único que sí creo que tengo que poner VCC negativo si la senoidal no tiene offset, pero le voy a poner offset, ok. pero no, mejor voy a poner quiero ver, quiero ver. No, le voy a poner offset de la señal mejor. Gracias, Javier. Es que es el problema, que si la senoidal tiene excursión negativa, me va a saturar en negativo. Pero, Ajá, pero le voy a poner offset mejor. ok. Entonces, bueno, con control menos, reduzco aquí para poder ver mejor lo que tengo. ¿Sí? Esto hay mejores maneras de hacerlo, muchachos. O sea, me refiero más ordenadito, más amigable. Eh, pero he tratado de hacerlo paso a paso porque igual se está grabando la clase. Vaya, entonces vamos a setear la señal, ¿sí? La amplitud, si se fijan aquí en la unidad, en la amplitud le voy a poner 0.001, perdón, le voy a poner 0.01 voltio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un amplificador que me va a multiplicar 100 veces este valor. Bueno, te lo voy a poner 0.01, ¿sí? Si yo pusiera 100 voltios, no tiene sentido amplificar. Voy a amplificar algo que es chiquito. Entonces vamos a poner la amplitud, la frecuencia me parece mucha, yo creo que con 100 es suficiente. O sea, va a ir a 100 Hz, ¿sí? Este es el desfase DCC, ¿sí? El desfase me parece bien así en 2.5, sí, me parece bien. Y me parece muy bien, tiene un desfase DCC. Eso quiere decir que me va a levantar la señal, no es una señal que tenga picos positivos iguales a picos negativos, sino que va a estar montada en un nivel de DC y arriba del nivel de DC va a oscilar. O sea, lo que quiere decir ese offset es que mi señal va a ser algo así. Mi señal senoidal, porque es una senoidal, va a quedar aquí. Así va a ser la señal.
¿sí? Esta es mi señal, ¿sí? Si no tuviera offset, o sea, si no tuviera ese desfase de CC, la señal sería simétrica, sería así, ¿sí? Sería así. Pero como tiene offset, va a oscilar alrededor de ese offset, de ese desfase de CC, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ese desfase de CC, que mi señal va a oscilar a un voltaje positivo en este caso, que creo que es 2.5, según pude leer ahí, ¿sí? 2.5 voltios. Entonces ahí va a oscilar, ahí va a ir oscilando mi señal senoidal, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso. Y la fuente, ¿sí? Como voy a amplificar 100 veces, o sea, a lo sumo voy a llegar a 1 voltio y menos, a 1 voltio, ¿sí? A lo sumo, de 0 a 1 voltio, porque si la amplitud que yo tengo ahorita para este señor, este que estoy cliqueando aquí, este, ¿sí? Es de 0.01, como yo estoy amplificando 100 veces, entonces me va a dar 1 voltio, ¿sí? 1 voltio como máximo, ¿sí? Entonces esta fuente, ahora estoy cliqueando aquí, miren, estoy cliqueando aquí, se fijan, aquí estoy cliqueando ahorita, me parece que un voltaje de 5 voltios es suficiente, ¿sí? Un voltaje de 5 voltios es suficiente. Lo único que queda es un osciloscopito, ¿sí? Vamos a poner un osciloscopio aquí, ¿sí? Lo vamos a poner entre la salida, ¿sí? Entre la salida. Miren qué bonito. Y la entrada, no, perdón, esto era aquí. Entre la salida, no, perdón, aquí es. Entre la salida y la referencia. Y la referencia. Porque todo se mide respecto a la referencia, respecto a esta referencia. ¿Sí? Entonces, no voy a poner un osciloscopio aquí por razones de tiempo. No quiero que se vayan a almorzar. ¿Sí? Ya me pasé 6 minutos de la hora. Pero, sí, mira, aquí lo que puede pasar es que no funcione, pero creo que la idea ya la tomaron. Ahorita lo más importante es que vean el Tinkercad por primera vez y vean qué sencillo es. O sea, es súper sencillo. Es solo de la paletita estar agarrando cosas y ponerlas. Entonces, les voy a dar iniciar simulación. Aquí, miren. ¿Sí? Aquí se le da iniciar simulación. Aquí, ¿ve? Y ustedes que son de informática, aquí hay un código, pero ese código yo nunca lo he probado para estas cosas, solo para el Arduino. ¿Sí? El código, aquí es donde vamos a poner el código de Arduino eventualmente. ¿Sí? Aquí. Aquí. En esta parte de acá se presiona y va a aparecer algo para que podamos insertar código de Arduino. ¿Sí? Entonces le voy a dar ahorita iniciar simulación, a ver qué resulta en el nombre de Dios. ¿Sí? Yo espero que todo esté bien. Y saturó. 10 milivoltios, 5 voltios. Bueno, por lo menos está dando señal. ¿Habrá algún errorcillo, Javier? No sé, tal vez le ha puesto señal cuadrada. Sí, perdón, es que le he puesto señal cuadrada. Puede ser Sí, eso, perdón, es que señal senoidal. pero no sé si se va a arreglar. Pero aún así está saturando. Aún así está saturando. Sí. Es que el desfase es de 2.5 y probablemente estemos cabal, lo que yo les decía a ellos, que no satura a los 5 voltios, sino que satura abajo, pues. Entonces le voy a bajar esto. Yo espero que eso ayude. Le voy a poner un offset de 1, digamos. Tal vez eso mejora. Ahí está. Bueno, por lo menos ya se ve algo Ya, diferente. ajá. Pero aún así, 100 Hz. No, pero volvió a saturar. Bueno, esto es típico de las clases con el Tinkercad. No se preocupen. Es incluso posible que
que haya que acercarnos al osciloscopio para ver la señal, porque son 10 milivoltios. Me voy a acercar al osciloscopio, tal vez ahí hay señal y no la podemos ver. No. Si son 20 milivoltios. Quiero ver esta. Si es de 1K. Bueno, dejémoslo hasta aquí, muchachos. Yo me siento emocionado no les quiero quitar su tiempo. Me siento emocionado porque por fin entramos al Tinkercad. Yo sé que después de que vieron esto, ustedes saben que sacar componentes y todo lo demás es fácil. En la otra clase ya les vamos a dar este mismo circuito, pero ya funcionando. Voy a dejar de grabar ahorita. No les quiero hacer perder más su tiempo. O no sé si Javier tiene alguna otra sugerencia. Tengo los anuncios, Inge, nada más. Así, dele. Vaya, bien, muchachos, hay un par de anuncios que tengo que hacerles con relación a cómo llevamos la materia. Bien, lo primero, no sé si Nelson y Pablo ya les enviaron algún correo, pero vamos a empezar con los laboratorios de simulación, en los que vamos a ver tanto la parte de circuitería como la parte de programación de artefactos como tal. Vamos a ahondar en cosas como el Tinkercad y otros programitas de simulación para que vayan viendo las aplicaciones que estamos viendo en clase, ¿no? Entonces ya lo ven de una forma más real. Y si alguien se ha dado ya un paseo por el Moodle, ya habrá visto que está subida la primera guía de laboratorio. Los laboratorios van a ser asíncronos, o sea, Pablo y Nelson les van a subir los videos, les van a dar las indicaciones en cada uno de estos videos de lo que tienen que hacer para la semana. Se planea que haya un laboratorio por semana, ¿no? Entonces, para que estén pendientes, de todas maneras lo vamos a estar recordando siempre, pero sí para que no lo pierdan de vista. En segundo lugar, Inge, le voy a robar la pantalla. Ah, sí, perdón. En segundo lugar, varios me han estado preguntando cómo va a ser cómo vamos a llevar las evaluaciones que hemos hecho hasta el momento. Y es de esta manera. Ahí está, Javier. Bueno, gracias. Bien, la estructura de notas, según como lo hablamos desde el inicio, está de esta manera. Tenemos un primer parcial que vale el 30%, dividido en dos actividades. De uno que le hemos puesto primer parcial en el sistema de notas y uno que le hemos puesto simulación 1. Luego un segundo parcial que tiene un mini proyecto, lo que le hemos puesto un segundo parcial y una simulación número 2. Y lo que le hemos puesto tercer parcial, proyecto también, un tercer parcial, así como está en el sistema, y una simulación 3. La parte de simulación 1, 2 y 3 son las que ustedes van a ver en los laboratorios. Entonces, las actividades que se hagan como parte de los laboratorios son las que van a ir a esta bolsita, digamos. Mientras que las actividades como las que hemos hecho, las 4 que ya hicimos, van a ir sumándose a los exámenes como tal de primero, segundo y tercer parcial. En este sentido, los 4 examencitos que nosotros hicimos ya son parte del primer parcial y por lo tanto la nota que ustedes han obtenido en esos 4 exámenes cortos corresponde al 25% cada uno de ellos de ese 15%. Así que si alguno de ustedes salieron mal, pues ya habrán podido recuperarse la nota y van a ver que tal vez su nota no va a ser tan determinatoria para tener una mala nota, sobre todo en este 15%. Entonces, obviamente siempre la recomendación es que le metan, que sigan estudiando, que vayan al día con sus clases y que no descuiden estos examencitos porque al final suma, ¿no? Entonces, pero es el 25% del 15%. Realmente es un porcentaje bien bajo, ¿verdad? Eso como segundo punto. Ahora, también tengo otro. En esa evaluación, la simulación número 1 corresponde, según la fecha del sistema de notas, a una evaluación que no hemos realizado porque no habíamos abarcado suficiente contenido como para avanzar en los laboratorios. Cuando se vaya avanzando en los laboratorios, Nelson y Pablo les van a decir oportunamente
qué parte de esa evaluación se va a ir a la bolsita de la simulación número 1 y qué parte de la simulación, perdón, de las evaluaciones de los laboratorios se va a ir a la bolsita de la simulación 2. Por lo tanto, por eso les digo, no pierdan de vista los laboratorios. Es algo que les va a ayudar en la nota al final, porque le va a ir sumando también ese 15% de cada una de las evaluaciones parciales. Por último, bueno, no, hay uno más. El ingeniero tiene todavía las revisiones de la parte de ejercicios. Yo tengo las revisiones de la parte de teoría. Ya varias ya las hice, pero me faltan algunas para que estén pendientes por ahí. No se desesperen, créanme, no vamos a subir notas hasta que estén bien revisadas, pero si alguno cree que se le ha pasado, pues ahí nos pueden recordar. Y por último, muchachos, recuerden asistir siempre a clases. Hoy tuvimos apenas como 41 y ustedes son 73. Recuerden que si ustedes asisten a clases es más difícil que pierdan el hilo, y si ponen atención y si están concentrados en la clase, van a saber hacer los ejercicios que se les pongan en los exámenes, que ya visto en retrospectiva, yo creo que han sido bastante sencillos, claro, con el nivel de dificultad de un parcial, pues, pero no nos hemos salido de lo que se ha visto, tanto en lo teórico como en lo práctico. Y pues sí, no descuiden eso, entren siempre a clase, por lo menos estén escuchándonos ahí. Yo sé que ustedes pueden ver los videos después, pero es recomendable siempre que permanezcan atentos en las clases, porque no vaya a haber una sorpresita ahí que, por ejemplo, ahorita que solo hay 37 de ustedes, la mitad pues básicamente, y se nos ocurre hacer algún examencito por ahí, y pues sí, no estén, ¿verdad? No tengo más, Inge, yo creo que esos son todos los anuncios de los que hablamos. Daniel, me parece que no se ha hecho eso todavía, pero está ahí en el tintero, no crean que se nos ha olvidado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La revisión, dice, del primer parcial. Ah, sí, está en el tintero, pero no se nos ha olvidado, sí. Sí, no se nos ha olvidado, disculpen. Es que yo al menos, yo soy novato en esto de la educación en línea, créanme. Estamos haciendo lo mejor que podemos para beneficio de ustedes, pero créanme que aunque ya llevamos un semestre de experiencia, estamos arrancando de cero en cuanto a contenidos. Los contenidos que ustedes han recibido son, o sea, se han empezado a hacer este ciclo. Entonces, a veces estamos bastante saturaditos, pero no se nos ha olvidado, con las disculpas del caso. Téngannos un poco de paciencia. Sí, bueno, hasta aquí llegaríamos. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben que estamos al correo, y si no, pues ahí está. Miren, sí, con gusto, el ingeniero Hernández es muy, bueno, igual que yo, somos de puertas abiertas. Podrían, por ejemplo, de esta clase, si hay cosas que no les han quedado claras, pueden escribirnos al correo, y no tengan pena. O sea, los que me han escrito saben que yo trato de ayudar y todo eso, y lo mismo el ingeniero Hernández. Entonces, ténganos la confianza para... Digo esto porque esta clase ya es de electrónica, esta clase sí es de electrónica, y si hay algo que no les ha quedado claro, pues sería una lástima que por pena, porque decir que el profesor va a pensar que no pongo atención en clase o lo que sea, no pregunten, ¿me entienden? Entonces, pregunten, o si quieren que el martes, por ejemplo, bueno, que de hecho voy a tomarlo como iniciativa el martes, Pero tal vez dar algo. el martes es asueto. Gracias a Dios. Sí, Pero digamos que podemos dar algún día para alguna discusioncita de unos 2 o 3 problemas de esto, por ejemplo, para que ustedes no se queden solo con la teoría de la clase. Ok. Cabal. Y yo no sé si el Mr. Donuts de aquí cerca está cerrado o no, pero sí, ojalá que abran el Mr. Donuts. Hace falta la promoción del 2x1. Vale, pues chicos y chicas, muchas bien, gracias. ahí Hasta, estamos. Cualquier cosa nos avisan. sí.